Buenos días tengan todos, bienvenidos al servicio de este día domingo. Siéntanse felices de que todos estamos vivos y estamos en comunicación por medio del Facebook, ¿verdad? Nos están mirando ustedes a nosotros, pero nosotros nos sentimos felices de que ustedes están ahí en sintonía, amén. Así es que todo lo que respire, dice la palabra de Dios, alabe a Jehová. ¿Nosotros respiramos o no respiramos, amados hermanos, amigos que nos ven, familiares? ¿Respiramos o no respiramos? Todo lo que se alabe a Jehová, todo lo que hay alrededor. Si nos damos cuenta en la naturaleza, así como acá, miramos árboles y los árboles se mueven de un lado para otro, están alabando al Señor, ¿sí? Las aves están cantando, le están cantando al Señor. Las mariposas, todo lo que se mueve, alabe al Señor. Y nosotros que somos seres humanos, hijos de Dios, ¿cómo no le vamos a alabar, verdad? Con el servicio, con la palabra de Dios, con la oración. Amén, hermanos. Estamos muy contentos de veras de estar otra vez acá con ustedes. Quiero contarles algo. Cuando nomás me pasé a vivir a esta casa, pasó una manada de pajaritos, así arriba de la casa, así enfrente. Pero una manada, tal vez como unos 50 pajaritos, pero los menos pequeñitos, pequeñitos. Y eran todos de un solo color. Solo salgo de la puerta y digo yo, ¡ay, qué cantidad de aves, qué lindos pajaritos! ¿Cómo me vienen a cantar? No me siento sola porque los pajaritos están conmigo, dije yo. Pero saben una cosa, hermanos, a veces uno sí que lo deja uno en qué pensar las cosas que suceden. Pero en realidad las aves le cantan al Señor. Yo dije, yo no estoy sola. Las aves están conmigo, pero ellas le cantaban al Señor, amén. Y yo glorifico a Dios, ¿verdad? Porque que todo sea para Él y todo lo que tenemos es para Él, nuestras manos, nuestros pies, todo es para alabarle a nuestro Dios. Y en esta mañana yo les traigo una palabra muy preciosa. Toda la palabra de Dios es preciosa y toda nos edifica. Vamos a leer en Filipenses 4:7. Dice la palabra de Dios así. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz, ¿qué es lo que guarda nuestros corazones? La paz. Dice que guarda nuestros corazones, nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y entonces, ¿qué más le podemos pedir a la vida? Si Él guarda nuestros corazones, Él guarda nuestros pensamientos. Yo no sé qué está pensando usted. Yo no sé qué es lo que hay en su corazón. Si hay paz o no hay paz. En estas situaciones que estamos viviendo, que nosotros todo lo que es malo jamás lo esperamos, o lo esperamos lo bueno, ¿verdad? Pero decimos nosotros, ay, pero ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué estoy encerrada? ¿Por qué estoy en la cocina para la sala para la cocina o para el baño y no paso para ahí? Y siento que estoy engordando mucho y la puerta me va a quedar muy pequeña. Cuando ya quiera salir de verdad a la iglesia, donde nos reunimos todos a la de 4 paredes, a lo que es el edificio, no vamos a poder salir de la puerta. Entonces yo les pido de corazón, de veras, que hagamos un poquito de dieta y comamos menos, ¿verdad? Comamos un poquito saludable, amados hermanos, porque si no, no vamos a poder salir de las puertas para podernos estrecharnos, para darnos la mano, para darnos un saludo, un abrazo y decir, ¿qué tal estás, hermano? Cuando se presenta la ansiedad, la desesperación, la inseguridad, la ausencia de paz y la preocupación, esa paz se va. No tenemos por qué preocuparnos, no tenemos por qué sentirnos inseguros, desesperados. Esa ansiedad es tremenda, puede llegar hasta matarnos. Así es que yo les pido que oremos. En oración guardará la puerta del corazón y de la mente, dice. En la oración, imagínense qué poderosa es la oración. Solamente por medio de la oración, la petición y la acción de gracias. Nuestro corazón debe permanecer en Cristo y en su palabra. ¿En qué tiene que permanecer nuestro corazón? En la palabra y en Jesucristo. Entonces la paz de Dios inunda el alma afligida. Yo no sé cómo se encuentra su alma. Yo no sé cómo se encuentra gente que ya perdió la paz. Déjeme decirle, si usted tiene a Jesús en su corazón, ¿qué más? Eso es uno de los frutos del Espíritu Santo, la paz. Todo es posible si nosotros podemos creer. Amén. Esa paz es una tranquilidad interior que permanece el Espíritu Santo de Dios. La paz es Dios en nosotros.
Esa es la verdadera paz. Yo le digo en esta mañana, si usted recibe a Cristo en su corazón, si usted le abre su corazón al Señor, usted después de recibir a Jesús en su corazón, usted puede buscar una iglesia, puede buscar una casa, puede buscar una amiga, porque hay unas horas que quedan libres, que son de las 5 de la mañana, creo yo, no estoy muy segura, desde las 5 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Usted puede estar en una casa, puede estar evangelizando, puede estar orando, puede estarle diciendo, mire, pronto vamos a estar reunidos, pronto vamos a estar allí. Y vamos a estar alabando todos juntos y orando y escuchando la palabra de Dios, escuchando el mensaje, las buenas nuevas de salvación. Que eso es lo que más le importa al Señor, que tengamos a Jesús en nuestro corazón. Y en esta mañana yo te digo, cerramos nuestros ojos. Padre amado, te doy las gracias, mi Dios bendito, porque tú eres bueno, Señor. Hasta donde estamos, Señor, escuchamos tu mensaje de salvación, de esa palabra bendita que fluye leche y miel, Padre amado. Ahora yo te recibo, Padre amado. Ya no quiero ser el mismo, ya no quiero ser la misma, Señor Jesús. Yo quiero ser renovada en tu espíritu, pero solo eso se puede lograr, Padre Santo, tenerte en mi corazón. Y ahora tú estás en mi corazón. Si tú hiciste esa oración, yo te felicito. Gracias, gracias, Señor Jesús. Gracias, te amamos. Amén. Amén, mis hermanos, que el Señor los bendiga. Buenos días, muy buenos días. Este es un día precioso, es un día maravilloso. Es un día que Dios creó para nosotros, para que podamos nosotros, sus hijos, deleitarnos en Él. Cuando yo veo las cosas que ocurren, como decía mi esposa, cuando se pierde la paz, hay situaciones que se dan en nuestras vidas. Y quiero decirles algo. Una cosa es estar solos y otra cosa es sentirnos solos. Porque nosotros podemos estar con un montón de gente, pero sentirnos solos. Y podemos estar solos y sentirnos llenos de muchas cosas. Entonces el problema no es estar solo, sino sentirse solo. Cuando uno se siente solo es porque no tiene esperanza, es porque no tiene ilusiones, no tiene ambiciones, no tiene deseos de nada. Entonces eso es lo peor que puede existir. En estos momentos difíciles en los que atraviesa el mundo, y nosotros, por supuesto, en Guatemala y en todas partes del mundo, lo importante no es sentirnos solos, sino saber que Dios está con nosotros, que tenemos familia, que tenemos amigos, que tenemos hermanos. Hoy pues mando un caluroso abrazo en la distancia a todos los hermanos que nos sintonizan. Sé que son muchos hermanos tanto en Guatemala como fuera de Guatemala, en Malacatán, con el pastor Abraham y la iglesia de Malacatán, y así muchos hermanos que amamos con todo nuestro corazón. Y quiero compartirles un tema que me llamaba mucho la atención, especialmente ahora en estos momentos. Y es el tema que quiero compartirles, se llama ¿por qué debemos meditar en la palabra de Dios? Sobre todo en estos momentos difíciles. Ahora, ¿por qué es que tenemos que hacerlo? Podría ser que no lo hagamos, pues, si no lo queremos hacer. Pero lo importante es por qué es que nosotros deberíamos de hacerlo. Primero, si queremos ser creyentes maduros y productivos, debemos hacer de la meditación un hábito permanente. La meditación bíblica implica llenar la mente con la palabra de Dios y reflexionar sobre las verdades que están en la palabra de Dios, no en las verdades de nosotros. Porque como he dicho siempre, cada uno a veces expresa su verdad, y yo se los he compartido muchas veces en la iglesia, y digo, cuando platica uno con las personas siempre le dicen a uno, mire, hermano, yo le voy a decir la verdad. No, yo le voy a decir la verdad. No, yo voy a decir la verdad. Y todo el mundo quiere decir la verdad, pero la verdad solo es una, y la verdad es Jesucristo, porque Él dijo, yo soy la verdad, y a Él sí no le puedo refutar de ninguna manera que Él es la verdad. Entonces, si nosotros como creyentes queremos ser maduros y productivos, debemos hacer de la meditación un hábito permanente. La meditación bíblica implica llenar la mente de la palabra de Dios y reflexionar sobre esas verdades que Dios siempre dijo. Mire, la meditación descrita en la Biblia es muy, pero muy diferente de otras formas de meditación que requieren, por ejemplo, el yoga. La meditación del yoga es vacía tu mente.
El yoga lo que le pide a uno es que uno vacíe su mente, hermano. Es una trampa del diablo. Cuando yo vacío mi mente, se puede llenar de cualquier cosa. Mientras que la meditación que la Biblia nos está pidiendo a nosotros es todo lo contrario. Es llenar la mente con la palabra de Dios y reflexionar sobre sus verdades. Porque eso es lo importante. Cuando estamos llenos de la palabra de Dios. Entonces recuerde que la Biblia dice que de la abundancia del corazón abra la boca. ¿De qué nos estamos llenando nosotros? Si nos estamos llenando de la palabra de Dios, cosas buenas van a salir. Si nosotros tenemos nuestra mente vacía y nuestro corazón lleno de tantas cosas, por ejemplo, intrigas, envidias, cualquier cosa que no es de Dios, entonces empiezan a salir lo expresado de lo que nosotros hacemos cuando hablamos. Porque lo que nosotros decimos es lo que tenemos. A veces yo siempre digo que cuando nosotros hablamos hepáticamente es porque no estamos hablando con la cabeza, sino que estamos hablando con el hígado. Y siempre yo lo he dicho, cuando hablemos, procuremos que nuestra lengua esté conectada con nuestra mente y no con nuestro hígado. La lengua tiene que estar conectada con nuestro corazón, nuestra mente. Y sobre todo, si está llena de Dios. Entonces, ¿por qué tenemos que ser... ¿Por qué debemos meditar en la palabra de Dios? Es importante. Primero, entendamos algo. Fue el consejo de Moisés a Josué. Eso fue lo que Moisés le aconsejó. Mire, Moisés había traído al pueblo de Dios por todo Egipto. Lo sacó de Egipto con la mano de Dios y los prodigios maravillosos de Dios. Pasaron por todo el desierto. Escribió libros para que la persona lo leyera. Ahora bien, ¿cuál fue el consejo que Moisés o que Dios usó a Moisés para que se lo diera a Josué? Y lo vamos a leer. Está en el libro de Josué capítulo 1, versículos 6 y 8. Diga lo que dice la palabra del Señor, leámosla aquí. Yo se la pongo para que usted no tenga que molestarse a buscar su Biblia. Y dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que les daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él y todo lo que está escrito. Porque entonces, y solo entonces, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mire esto. Cuando nosotros estamos, ¿qué? Oiga lo que dice la Biblia. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar, oiga esto, para cuidar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó a que hicieras. Y me llama la atención, dice que no te apartes de ella ni a diestra ni siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios, cuando nosotros estamos leyendo la palabra de Dios, entonces estamos llenando del consejo de Dios nuestra mente y nuestro corazón. Entonces todo lo que nosotros vamos a hacer va a ser prosperado. Eso es lo que la Biblia dice, eso es lo que el Señor está diciendo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque solo entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La pregunta del millón es, ¿por qué será que a mí las cosas no me salen bien? ¿Por qué será que yo trato de hacer algo y no me funciona? ¿Por qué será que las cosas, que por muy buenas que parezcan, nunca me salen bien? Y es porque no estoy meditando en la palabra de Dios, en el consejo de Dios. Recuerde, yo leí un libro que se llamaba Jesucristo, el mejor ejecutivo del mundo. Jesús, mi hermano amado, empezó una empresa hace 2020 años sin dinero, entre la bolsa con 12 hombres del vulgo, sin mucha preparación, pero él puso en su corazón su visión y todo lo que él anhelaba hacer con 12 hombres. Hoy en día son 3.000 millones de personas, una empresa que tiene 3.000 millones de personas y esa empresa, mi hermano, se sostiene por sí misma, que es por medio de sus ofrendas y por medio de sus diezmos. Es una empresa que se sostiene. Entonces Dios nos dejó algo maravilloso para hacer y todo lo hacemos de esa manera. Después de la muerte de Moisés, el Señor le dio a Josué un plan para conquistar la tierra prometida.
Y miren qué maravilloso esto, porque ese plan que Dios le dio a Josué no implicaba estrategias militares tradicionales. Dios le dijo a Josué que se concentrara únicamente en la ley de Moisés. Eso fue lo que Dios le dijo. Mire, Dios no le dijo, mira, vamos a atacar de esta manera y lo vamos a hacer así y así. Recuerda que Dios la Biblia dice que Él es de los ejércitos, Jehová de los ejércitos. Él es estratega por excelencia. Pero Dios no le dio una estrategia de guerra a Josué. Lo que Dios le dijo fue que se concentrara únicamente en la ley de Moisés. Mi hermano, si nosotros queremos que las cosas salgan bien, lo que tenemos que hacer es meditar en la palabra de Dios. El éxito de la conquista vendría como resultado de la promesa de Dios, de su presencia poderosa y de la cuidadosa obediencia de Josué en todo lo que estaba escrito en los textos sagrados. Mire, cuando uno obedece lo que está escrito en la Biblia, Dios es el que se encarga de hacer las cosas. No lo hacemos por nosotros mismos. No es que yo sea muy intelectual, no es que yo sea muy capaz, sino que cuando yo sigo el consejo de Dios, Dios es el que se encarga de las demás cosas. Recuerde que la Biblia dice, busca primero el camino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Yo no tengo por qué buscar las añadiduras, tengo que buscar la ley de Dios y su justicia, el reino de Dios y su justicia. Dios me está mandando a mí a que busque el reino de Dios y su justicia, no las añadiduras, porque nos afanamos tanto en buscar las añadiduras cuando nosotros equivocamos los preceptos y los conceptos que Dios nos da. Por eso es que las cosas no nos salen bien. Esa es la importancia de meditar en las cosas que Dios nos dice. Un aspecto esencial de su obediencia era la meditación de la palabra de Dios. Ella tenía que llenar siempre su mente, determinar sus palabras y sus acciones. Cuando hablamos nosotros con las personas, cuando la persona me pregunta algo, cuando me dice, mire, ¿usted qué me aconseja para hacer tal cosa? Yo le digo, no le voy a decir lo que yo pienso, no le voy a decir lo que yo creo ni lo que yo considero, yo le voy a decir lo que la Biblia dice, porque al final, puedo ser muy capaz, puedo ser muy inteligente, puedo ser lo que sea, pero eso importa un pito en este momento, sino que lo que Dios dice es lo más importante. Me llama a mí mucho la atención lo que dijo este señor de 93 años en Italia. Él dice que le dijeron que él tenía mucha plata. Y le dijeron, mire, le vamos a poner un respirador artificial, solo que este respirador artificial cuesta $500 al día. Para que usted pueda sobrevivir, necesita pagar $500 y poder tener este respirador artificial por algunos días. No sé si usted tiene la capacidad para poderlo pagar. Y sabe una cosa, el Señor se puso a llorar. Este hombre de 93 años se puso a llorar. Y entonces el doctor le dice, mire, disculpe, perdone si lo maltraté o dice algo malo, pero discúlpeme. No se preocupe, no, por el dinero, no se preocupe. Claro que tengo para pagar los $500. Lo que yo lloro es cómo es posible que yo tengo 93 años y hoy solo por 2 días tengo que pagar $500 por día para poder tener ese respirador artificial. Y he respirado durante 93 años y ni siquiera le he dado gracias a Dios de que he podido respirar, porque el aire que Dios me ha dado es puro, porque lo que Dios me ha dado ha sido maravilloso. Y entonces yo ni siquiera le había podido dar gracias a Dios. Y lloro porque me he dado cuenta que soy un malagradecido. Y eso es lo que pasa. Mi hermano, si usted está respirando, de veras le digo, démosle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque hemos seguido el consejo de Dios y no hemos tenido que pagar ni un centavo por respirar. Hoy las personas están muriendo porque no tienen un respirador artificial. Solo ahí nosotros podemos pensar y meditar. O sea, meditemos en lo que Dios hace, meditemos en el regalo de Dios, la vida de Dios, el aire que respiramos. Mire, hermano, nosotros aquí tenemos un lugar precioso. El lugar donde vivimos hay mucho árbol y eso es lindo porque tenemos un aire puro y es gratis. No le tenemos que pagar a nadie por respirar ese aire. Entonces nosotros meditamos en este momento y decimos, qué precioso y qué maravilloso es que hoy pueda respirar. Gracias, Señor, porque me levanté. Gracias porque estoy respirando y no estoy pagando $500 al día por respirar este aire tan maravilloso que Dios me da
Aquí, en un lugar donde escucho los pájaros, escucho el viento y escucho a todos los animalitos dándole gracias a Dios. Nosotros hemos sido muy mal agradecidos. Por eso es necesario meditar en la palabra de Dios. Y cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios, nos damos cuenta de cosas lindas que Dios tiene, que Dios nos ha dado, que Dios me ha puesto al servicio mío, me los ha dado como un regalo de un padre hacia su hijo. ¿Y qué he hecho? No le he sabido ni siquiera dar gracias. Pero cuando estoy en una cama de hospital, muriéndome con la necesidad de ponerme un respirador artificial, yo digo, Señor, ¿por qué no medite en tu palabra? Es importante meditar en la palabra de Dios. ¿Por qué necesitamos meditar en la palabra de Dios hoy entonces, mi hermano? Al igual que José, mantener nuestra mente llena de la palabra de Dios nos ayuda a recordar las ordenanzas de Dios para que hagamos el esfuerzo de obedecerlo. Recuerde esto, la Sociedad Bíblica en Guatemala estuvo poniendo unos mensajes escritos en algunos rótulos en algunas partes y decía, son mandamientos y no sugerencias. Lo que Dios dice en su palabra no son sugerencias, son mandatos. No es si nosotros queremos, si podemos, si tenemos algún tiempo, si estamos tan ocupados, si podemos dedicarle algún tiempecito de nuestra vida a lo que Dios ha hecho. Es importante meditar en la palabra de Dios para conocer lo maravilloso que es. Mi hermano amado, es la protección que tenemos para no caer en pecado cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios. Entonces nos damos cuenta que es la protección de Dios. Mire lo que dice el Salmo 119:15. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿En dónde hemos guardado los dichos? En mi corazón. El salmista David dice, yo en mi corazón estoy guardando tus dichos, o sea, tus mandatos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Entonces eso es lo que está haciendo, lo que es la protección que nosotros tenemos cuando meditamos en la palabra. Es la protección que nos da a nosotros para no caer en el pecado, para no hacer lo malo. Por medio de la meditación en la palabra podemos entender los caminos de Dios, y eso lo dice en el Salmo 119:15. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Oiga esto, ¿en tus qué dice? ¿En tus sugerencias? No, en tus mandamientos meditaré y consideraré tus caminos. Cuando yo estoy viendo la palabra, cuando yo estoy meditando en la palabra de Dios, entonces yo estoy meditando para entender los caminos de Dios. Porque los caminos de Dios son diferentes. Dios no piensa como nosotros pensamos. Dios no ve las cosas como nosotros las vemos. Él las ve desde una perspectiva diferente a la nuestra. Él las ve desde arriba. Conoce nuestro corazón y nuestra mente y lo que nosotros estamos siempre tratando de hacer. Cuando meditamos constantemente en las Sagradas Escrituras, nuestro conocimiento del Señor y el amor que sentimos por Él crecen. De manera que nos volvemos cada vez más parecidos a Cristo. Cuando nosotros nos meditamos en la palabra de Dios, entonces crecemos más y nos parecemos más a Cristo. Pensamos como Él, actuamos como Él y hacemos lo que Él hacía, porque lo conocemos, porque estamos meditando en su palabra. Mire, hermano, hay personas que, porque creen que cargan un libro de Coelho debajo del brazo, son inteligentes. Eso no es cierto. Tampoco, solo porque cargo la Biblia debajo del brazo, soy un cristiano. De ninguna manera. Soy un cristiano cuando yo medito en la palabra y conozco lo que Dios me está diciendo. Cuando yo medito en la palabra de Dios, entonces yo entiendo a Dios. Yo comprendo a Dios, conozco el amor de Dios, el camino de Dios, y entonces me parezco más a Él. Porque estoy leyendo lo que Él dice. Mire, oiga esto lo que le voy a decir. ¿Por qué identificaron a Pedro como seguidor de Cristo? No porque caminaba igual que Él. ¿Sabe qué dijeron? Ese andaba con Él porque habla igual que Él. Eso significa que Pedro se había llenado tanto de lo que Jesús le había dicho, que hablaba igual que Él. Era su discípulo. Lo había escuchado tanto, lo había visto pensar, lo había visto actuar, lo había visto hacer cosas increíbles, que él llegó a sentirse como a Él.
Entonces eso es lo que Dios quiere, que cuando nosotros meditamos en su palabra, entonces nos parecemos más a Cristo. Amamos a Dios como Cristo lo amó también. ¿Qué es entonces, mi hermano, la meditación? La meditación es un tiempo que se pasa a solas, inmerso en Dios y en su palabra. Eso es meditar. Es estar platicando de Dios. Es estar reuniéndonos en familia y platicar de Dios. Conocer lo que Dios ha hecho y lo que Dios hará. Entonces yo digo, Dios ha hecho cosas preciosas. Recuerde lo que el Señor le decía, recuerde que antes no existía la Biblia. Entonces el Señor le dijo a Moisés que le dijera a los hijos de Israel que lo que estaba ocurriendo se lo contaran de los padres a los hijos y los hijos a los hijos y los hijos a los hijos, para que todo fuera de camino, de mano en mano, de boca en boca, para conocer lo que Dios había hecho y para que no se olvidaran de Dios. Hoy nosotros tenemos el enorme privilegio, después de la imprenta de Gutenberg, de tener la palabra de Dios en escrito y por escrito, para poder estarla meditando en cada momento. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿De qué estamos llenando nuestra mente y nuestro corazón? ¿Estamos viendo muchas telenovelas? ¿Estamos viendo muchas películas de terror? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿De qué estamos llenando nuestra vida? Si nos ponemos a ver películas de terror, estamos llenando nuestra vida de temor. Y entonces vivimos del temor y del miedo. Pero si estamos llenando nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón de la palabra de Dios, entonces estamos pareciéndonos más a Cristo y no importa lo que pase. Sabemos que Dios está con nosotros. Entonces, ¿qué es meditar? Es dar vueltas a las cosas en nuestra mente tratando de comprender y aplicar las verdades de Dios. Cuando yo estoy meditando en la palabra de Dios, estoy conociendo más a Dios. Me estoy acercando a Él. Es como que me sentara y le dijera, Padre, a ver, cuéntame. ¡Ay, qué cosas tan maravillosas hay en el mundo! ¡Qué cosas tan preciosas! ¿Cómo es eso de la biodiversidad? Mire, mi hermano, yo a veces me puedo pensar y digo, Señor, si un día muero y estoy en tu presencia, tengo muchas dudas. Yo quiero sentarme contigo y preguntarte muchas cosas, conocer más de la biodiversidad, cómo funciona, ver cómo tuviste tú esa visión de hacer esas cosas tan preciosas en las que nosotros estamos hoy. Entonces, eso es meditar en la palabra y conocerlo. Eso es lo que Dios quiere. Pero, ¿cómo puede usted comenzar esta importante práctica? Leyendo la Biblia. Enfoquémonos en los siguientes aspectos de Dios. Conozcamos algunos aspectos de Dios. Primero, conozcamos su persona. Busquemos las descripciones en cuanto al Señor y pensemos cómo pueden ser sus atributos, porque eso nos va a ayudar a entender quién es Él. La meditación implica también recordar las verdades que nosotros hemos aprendido. En el Salmo 63:6, hermano, yo quiero que veamos el Salmo 63:6. Salmo 63:6, perdón, no lo tengo ahí. Yo puse 66:3. No, yo se lo leo. Dice la Biblia, Salmo 66:3. 63:6. Cuando en mi lecho, no es ese. Dice la Biblia en el Salmo 63:6. Cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilias de la noche. ¿Sabe una cosa? Yo me pongo a pensar en el salmista David. Mire, hermano, el salmista David no era un endecho de virtudes, eso no es cierto. Era un hombre como cualquiera de nosotros, lleno de un montón de cosas raras. Pero David tenía un corazón conforme a Dios, y él lo dice, porque era un hombre que en todo momento meditaba. Y cuando uno escucha y cuando uno lee esos versos, esos salmos, mire lo que dice el Salmo 63:6, dice, cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilias de la noche. O sea que él se dormía y aún acostado, él estaba meditando en Dios. Me imagino a David acostado y decía, Señor, hoy pasé un día increíblemente maravilloso. Tuvo sus problemas, pero sé que en todo momento estuviste conmigo. Qué maravilloso es saber que tu presencia me acompaña a donde quiera que esté, incluyendo ahorita que estoy dormido. No puedo dormir sin antes pensar en ti. No puedo dormirme sin antes haber hecho
un inventario de lo que me ocurrió en el día con tu maravillosa presencia, Señor. No cabe duda que eres precioso, Dios. Estoy aquí porque por tu gracia y por tu misericordia, cualquier cosa me pudo haber pasado en el día. Pero, qué maravilloso es tu Dios. Yo imagino a David, hermano, en las noches. Oiga lo que dice, cuando en mi lecho me acuerdo de ti. Y él está acostado, pero está pensando en él. No solo meditó en él, pasó todo el día entonando aquellos cantos de adoración, sino que todavía en la noche estaba pensando en él. Mire, así era el salmista David de tremendo. Entonces él siempre estaba meditando en lo que Dios estaba diciendo. Recuerde que el Espíritu nos va a ayudar a nosotros a lograrlo. La tarea es recordarnos a nosotros todo lo que Él nos enseñó. En Juan capítulo 14, versículo 26. En Juan 14, 26, la Biblia nos dice algo, mi hermano. Juan 14, 26. Dice la palabra del Señor. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Mire esto. O sea que Jesús estuvo con los discípulos. Les habló 3 años, estuvo platicando con ellos. Comió con ellos, caminó con ellos. Ellos vieron todas las cosas que Él hacía, porque es una muy buena forma de hacer discípulos. Cuando una persona camina delante de uno, cuando una persona camina juntamente con uno, está viendo lo que uno hace y convierte en buen discípulo. Ahora bien, Jesús ya no está, pero nos envió su Espíritu Santo y Él nos está recordando a nosotros todas esas cosas. Él nos va a recordar todo. Oiga, mire, hay algo que tenemos que entenderlo, mi hermano. Desafortunada y desgraciadamente el día de hoy, tenemos más religiones que niños felices. Tenemos muchas iglesias con muchas tendencias. Tenemos pastores que hablan de cualquier cosa, pero muchos están saliendo de lo que la palabra de Dios está diciendo. Nosotros no tenemos por qué descubrir el agua azucarada. La palabra de Dios nos lo ha dicho, está escrito todo totalmente, no tenemos por qué salirnos. Hay tantos puntos doctrinales en los cuales discutimos cosas teológicas que no vienen al caso, cuando la palabra de Dios es práctica. Y oiga lo que la Biblia dice, vendrá el Espíritu, que es el que nos va a enseñar lo que Él nos va a recordar lo que nos ha enseñado. Ahora, ojo con esto. Si yo no tengo al Espíritu Santo en mi vida, entonces ¿quién me va a recordar a mí las cosas que Jesús dijo? Entonces yo no tengo por qué estar buscando en la calle, en otra persona, cómo saber o entender lo que Dios quiere de mí, sino que lo que tengo que hacer es pedirle al Espíritu Santo de Dios que entre en mi vida y que sea Él el que me recuerde lo que Jesús dijo. Entonces eso es lo que me va a mí a vivir o a comprender lo que significa la palabra de Dios y lo que Dios hace en nuestras vidas. Es Él y solamente Él. Y ojo con esto, el mismo Espíritu Santo es el que nos va a guiar a toda la verdad. Eso lo dice el libro de Juan, capítulo 16:13. Juan 16:13 dice la Biblia. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, oiga esto, Él nos guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y los va a hacer saber las cosas que han de venir. Oiga esto. Porque cuando venga el Espíritu Santo, ¿qué? Cuando venga el Espíritu de quién? De verdad, Él nos guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que Él escuche del Padre. Y nos lo va a hacer saber a nosotros. Entonces, ¿quién es el que nos tiene que decirlo? Es el Espíritu Santo. Hermano, yo no pretendo decir que yo tengo la verdad y el conocimiento absoluto y total y pleno. Lo que yo le estoy diciendo es, la palabra de Dios es en la que nosotros tenemos que meditar. Por esa razón es importante, por esa razón es vital, es de suma importancia meditar en la palabra de Dios. Mi futuro está en juego, mi salvación está en juego, mi eternidad está en juego. Entonces, nosotros tenemos que entenderlo. Yo escuchaba algo que me llamó mucho la atención de un personaje, no me recuerdo bien ahorita en este momento su nombre, pero él dijo que hay 2 días importantes para él
Isabel dice, el día en que nací y el día en que descubrí lo que había de ser. Eso es vital para cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que conocer de Dios? ¿Qué dijimos? Su persona. Conozcamos sus obras también, enfoquemos en las acciones de Dios. Y en el Salmo 77:12, la Biblia nos dice en el Salmo 77:12, perdone que yo haga esto, pero sí, ya no me miro. En el Salmo 77:12 dice, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. ¿En qué es lo que yo tengo que meditar? En las obras de Dios. ¿De qué es lo que yo tengo que hablar? De los hechos de Dios. Así de sencillo. Meditaré ¿qué? En sus obras y hablaré de ellas. ¿De qué otra cosa tengo que hablar? No tengo que hablar de muchas cosas. Me gusta mucho lo que decía el papá de Rick Warren cuando él murió. Le dijo, uno más para Cristo. Y cuando estaba muriendo no le habló de lo que había sucedido durante estuvo en la Segunda Guerra Mundial, sino que habló de las cosas que había hecho para Dios. Nosotros meditamos en las cosas de Dios, vemos las obras de Dios y hablamos de lo que Él ha hecho. Entonces, lo que hacemos es nos enfocamos en sus obras. Y eso afecta a las acciones de Dios y nuestra fe, nos quita nuestros temores y nos da esperanza. Pidámosle a Dios que nos ayude a entender lo que sea necesario. Pensemos también y meditemos en sus ordenanzas, al igual que José. Prestemos mucha atención a los mandamientos de Dios y pensemos en qué requiere Él de nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Pensemos en eso, analicemos eso. Y mire lo que dice el Salmo 119:15. El Salmo 119:15, mi hermano, dice la Biblia, en el Salmo 119:15, no lo puse tampoco. Bien, ¿qué dice la Biblia? En tus mandamientos meditaré y consideraré tus caminos. ¿Qué es lo que exige a nosotros? Que nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras interacciones con otros y nuestras costumbres sean ¿qué? Meditar en sus mandamientos. Y sobre todo, consideremos sus caminos. Eso es. Mire, hermano, yo siempre les he compartido a los hermanos que cuando platico con un hermano a la iglesia que estuve discipulando, el licenciado Mariano Massa, que él es director de la Facultad de Derecho de la Universidad Mariano Galvez, él decía algo, mira, pastor, yo entendí algo, ¿qué? Que todas las religiones van a Dios y conocen de Dios. El problema con las religiones es que perdieron el camino y por eso es que tratan de llegar a Dios por cualquier medio. Y por esa razón es que Jesús mismo dijo cuando vino, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va a ir al Padre si no es por mí. No se va a llegar al Padre por medio de Mahoma, por medio de nadie más, por medio de Buda, por medio de Fu Manchu. Se llega al Padre solamente por medio de Jesús. Y eso nosotros tenemos que entenderlo y tenemos que comprenderlo. ¿Qué es lo que tenemos en común? La preocupación y la meditación. La meditación, entonces, hermano, es como el ancla del alma. Aspectos de nuestra vida que necesitan estar anclados a la palabra de Dios. La meditación, entonces, es lo que nos deja conectados con Dios. Es lo que deja mi alma anclada en Dios, para que el día que yo deje este mundo, que mi cuerpo quede en este mundo, mi alma esté anclada a Dios. ¿Por qué? Porque estuve meditando en su palabra y conociendo todos sus preceptos. Es y debe convertirse en un hábito. Hannah More dijo algo. El hábito constante de leer libros centrados en Cristo es tan necesario que se ha llamado a esto con mucha prioridad el aceite de la lámpara de la oración. Sin embargo, demasiada lectura y poca meditación pueden producir el efecto de una lámpara que se cae, que se apaga por el exceso de ese aceite
cuya propiedad es alimentarla. Leemos, pero también meditemos. Y eso nos dará a todos nosotros lo que Dios necesita y nos acercará completamente a Dios. Eso es lo que Dios está pidiendo. Es la esencia. Monologuemos. Hablemos en voz alta nosotros mismos al procurar entender lo que la palabra de Dios nos está pidiendo. Esto es lo que nosotros necesitamos. Hay tantos pasajes de las Escrituras que a nosotros nos piden o nos indican la necesidad o por qué es que nosotros tenemos que meditar en la palabra de Dios. En el Salmo 1:2 dice la Biblia, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. En la ley de Jehová, ¿qué? Está nuestra delicia. Cuando leemos la palabra, hay una delicia en nuestra vida. Por eso es la importancia de meditar en la palabra de Dios. Meditemos en la palabra de Dios. Como dije, no solo leamos, meditemos, porque eso es lo que nos conecta, nos ancla a lo que es Dios. Y quiero terminar con esto. Me impacta, pero quiero hacernos reflexionar, porque nosotros somos entes sociales que conformamos una familia. La Biblia a nosotros, la sociedad, la escuela, nos enseña a nosotros que la base de la sociedad es la familia. Pero, ¿y la base de la familia? Es el matrimonio. Entonces, desde ahí nace el fundamento para poder tener sociedades mejores. ¿Por qué no tenemos sociedades mejores hoy? ¿Por qué se descompuso lo que Dios ordenó? Cuando Dios hizo el mundo, lo creó, hizo el universo y el mundo con todo su hábitat, lo creó en una empatía perfecta. Pero durante el proceso de la desobediencia y la separación de lo que Dios era, el mundo cayó en una entropía y una descomposición. Yo no sé qué, ¿por qué tenemos una sociedad tan pervertida? ¿Por qué tenemos una sociedad corrompida? ¿Por qué tenemos familias separadas? ¿Por qué tenemos ciudades o sociedades con pensamientos aberrantes? Y le quiero leer este pasaje y le voy a decir por qué. Y quiero que lo veamos juntos. Y esto es bien importante. Mire esto, y lo vamos a meditar. En el libro de Jueces capítulo 2, versículo 8 dice, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timat-Serah, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y Astarot. Mire eso, hermano. Esto es lo que me impacta. Y aquí quiero que hagamos una pequeñísima reflexión. Mire, ¿por qué tenemos una sociedad corrompida? Primero, si nosotros hemos sido personas que hemos buscado el camino de Dios, su justicia, el reino de Dios, su justicia, pero no estamos inculcando a nuestros hijos a hacer lo mismo. Cuando nosotros muramos, tendremos una sociedad completamente apartada de Dios y corrompida. Eso es lo que está pasando ahora. Si como familia nosotros no estamos pidiendo a nuestros hijos que mediten en la palabra, si nosotros estamos dejando que nuestros hijos pierdan el tiempo jugando ahora sus videojuegos,
sus películas y les preguntamos si saben algo de la Biblia, no saben absolutamente nada. Entonces, hay responsabilidad de parte de nosotros. Quiero decirles algo. Josué fue un gran hombre. Josué conquistó la tierra prometida. Josué repartió la heredad, pero algo le faltó a Josué. Y lo que dice la Biblia, lo que estamos viendo aquí en el libro de los jueces, es que Josué no tuvo tiempo para hablarle a la generación que venía detrás de él de Dios. Y por eso cuando Josué y su generación mueren, la otra generación que entra no conocía de Dios y no sabía de Dios. Entonces después empieza a descomponer la sociedad nuevamente. Mi hermano amado, mi hermano, por el amor de Dios, entendamos esto. No le dejemos todas las cosas a Dios. Lo primero que decimos es Dios hará. Lo primero que decimos, sí, Dios es que hará las cosas. Pero ¿y nosotros qué estamos haciendo? ¿Está usted, mi hermano, enseñándole a sus hijos a meditar en la palabra de Dios? ¿O está dejando que sus hijos hagan lo que a ellos se les dé la gana? Ojo con esto, porque tendremos una sociedad mucho más corrompida de aquí a unos 10 o 20 años más adelante, si es que todavía Dios no ha venido. Pero, ¿qué estamos haciendo? Oiga lo que pasó con Josué. Fue un hombre respetuoso de Dios. Recibió el consejo de Moisés, mire nada más de quién. Y le dijo que meditaran la palabra de Dios. Conquistaron, pelearon. Dios les dio la tierra prometida. Repartió las tierras. Pero cuando mueren, se levanta una generación que no conoce a Dios y va tras los Baales. Eso es lo que descompuso a la sociedad. Eso es lo que está destruyendo a este mundo. Y los responsables, el responsable no es Dios. El responsable es usted, papá, y usted, mamá. Y nosotros. Porque cuando esta generación ya no esté, ¿qué generación le vamos a dejar a este mundo? Meditemos, y por esa razón es de suma importancia que debemos meditar en la palabra de Dios y hacer que nuestros hijos también lo hagan. Por el amor de Dios, ya deje de dejar que su hijo haga lo que se le dé la gana. Llévelo a meditar en la palabra de Dios. Queremos una mejor generación. Es nuestra responsabilidad. Pablo ya no está aquí. Pedro tampoco. Ahora le toca a usted. Y ahora me toca a mí. Así es que eso es lo que nosotros tenemos que decidir y pensar. ¿Qué queremos dejar? ¿Estamos haciendo nuestra obra con nuestros hijos? ¿O solo nos estamos preocupando por nosotros? Quiero decirle algo. Los hijos ahora parecen patrones. Ellos son los que quieren mandar. Hacer lo que se les dé la gana. Pero quiero decirle que es su responsabilidad y un día estaremos ante el tribunal de Dios y nos van a preguntar ¿qué hiciste con la mujer que te di y con los hijos que te di? Meditemos en la palabra de Dios y entendamos lo que el Padre nos está pidiendo que hagamos. Y entonces tendremos un mejor futuro, una mejor nación, una mejor sociedad y una muy linda eternidad. Vamos a entonar un canto y vamos a orar. Y le vamos a pedir que sea Dios el que nos ayude realmente a meditar y conocer de Dios. Sí, Señor, que tu palabra nos ayude a meditar y a conocer de ti. Eso es lo que necesitamos. Oh Dios eterno. Abre nuestros ojos y nuestro entendimiento para conocer mejor tu precepto. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Sí, Señor. Mi casa y yo seguiremos al Señor. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí. El mundo atrás quedó. La cruz está ante mí. El mundo atrás quedó. La cruz está ante mí. El mundo atrás quedó. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Sí, Señor, decidimos seguirte. Seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo.
Decidamos hacerlo, Señor. Decidamos seguir a Cristo. No vuelvo a... La cruz está ante mí. La cruz está ante mí. El mundo atrás quedó. La cruz está ante mí. El mundo atrás quedó. La cruz está ante mí. El mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. Yo he decidido seguir a Cristo. Sí, Señor, pero me decidí seguirte a ti. Seguir sueños en mi vida. No vuelvo atrás. No vuelvo. Vamos a meditar en tu palabra, Señor. No volveremos atrás. Despojemos de ti, Sí, Señor. Señor. Yo te seguiré. Te seguiré, Señor. Esta me ha traído hasta aquí. No puedo callar. No puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó. No vuelvo atrás. Vamos a meditar en tu palabra, Señor. No solo leerla, meditarla. Sino vamos a volver atrás. Tu diestra me ha traído hasta aquí. No puedo callar. No puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta Sí, aquí. Señor. No puedo callar. No puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. No vamos a volver atrás, Señor. No volveremos atrás, Señor. Camino a la luz de tu amor. Tuyo soy. Tu sangre me limpió y me Sí, compró. Señor. Qué agradecido. Estamos agradecidos contigo, Señor. No vuelvo atrás. No volveremos atrás, Señor. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar. Oh, sí, No Señor. puedo callar. Padre, bendice. Padre, danos tu gloria sobre nosotros, Señor. Y que podamos entender tus preceptos, Padre. Que no son sugerencias, sino mandatos. Y lo maravilloso que es poder meditar en ti, Señor. Sí, Señor, te damos gracias. Te bendecimos, Dios. Padre, queremos bendecir a la iglesia Cefa Zona 6, a nuestros hermanos amados, que amamos tanto, Señor, y los extrañamos de tal manera, Señor, pero sabemos que nosotros no podemos llegar hasta ahí, pero tu mano, tu poder, sí, Señor. A nuestros hermanos en Malacatán, Señor, en Tapachula, en Panamá, Señor, en Virginia, en Los Ángeles, en Nueva York, Padre, donde, Señor, la vida está difícil por el coronavirus, que tu poderosa mano llegue hasta ahí, Señor. Gracias por la vida de cada uno de ellos, Señor. Los cubrimos con tu sangre preciosa, Señor. Y sabemos que algo maravilloso, algo espléndido, algo portentoso se viene, Padre Santo. Y lo creemos, lo sentimos en el nombre de Jesús. Mis amados amigos y hermanos, pasen un maravilloso y lindo domingo.
Y recuerde, meditemos en la palabra de Dios. Que la paz de Dios esté con nosotros, mis hermanos amados. Y nos vemos el miércoles a las 7:30 de la noche. Amén. Amén. Feliz día. Dios los bendiga. Amén.